cuando las personas con VIH o que pertenecen a cualquier población clave experimentan situaciones que vulneran sus derechos. Entonces buscan asesoría legal con el fin de que a. Se restituyan sus derechos vulnerados. b. Se sancione a los funcionarios que han ocasionado la vulneración de derechos. c. Se reconozca, de alguna manera, que sus derechos han sido vulnerados. d. No se repitan las vulneraciones de derechos. E. Se ordene alguna medida para aliviar o superar el daño emocional y, de ser posible, se ordene la respectiva compensación económica por el sufrimiento provocado por la vulneración de derechos. D. Se ordene, de ser posible, la compensación por daños económicos que se hayan producido como consecuencia de la vulneración de derechos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la reparación integral de los daños derivados de una o más vulneraciones de derechos humanos? Son los siguientes. Daños producidos por la violación de derechos humanos. Con los componentes para reparar integralmente cada daño de la siguiente forma. A la privación de goce o ejercicio de derecho. Le corresponde la restitución. A la pérdida de ingresos económicos. Le corresponde la compensación económica. A los gastos legales. Le corresponde el reembolso de costos de reclamación jurídica por violación a los derechos humanos. A los daños inmateriales, afectación a la dignidad humana, sufrimiento emocional, impunidad. Le corresponden la rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. A los daños inmateriales, reparables mediante compensación económica. Le corresponde la compensación económica por daño moral sufrido y afectación a proyecto de vida. Cuando se ha vulnerado un derecho humano, existe una privación del goce o ejercicio de dicho derecho. Entonces, el goce y ejercicio de este derecho debe ser reintegrado. Esto no siempre es posible, por ejemplo, cuando se ha vulnerado el derecho a la vida o cuando se ha vulnerado el derecho a la confidencialidad. Cuando, como consecuencia de la vulneración de un derecho humano, se ha sufrido pérdidas de ingresos u otros perjuicios económicos, estas pérdidas deben ser compensadas económicamente. Cuando, como consecuencia de la vulneración de un derecho humano, la persona afectada ha tenido que contratar abogados y cubrir gastos legales con el fin de iniciar las acciones jurídicas, juicios, reclamos, etc., para obtener la reparación total de los daños, estos gastos deben ser reembolsados. Cuando, como consecuencia de la vulneración de un derecho humano, se ha producido la afectación a la dignidad de ser humano, sufrimiento emocional o la falta de investigación y sanción a los responsables, estos daños pueden ser reparados mediante 1. Medidas de rehabilitación mediante la prestación de un servicio médico, psicológico o de cualquier otra naturaleza. 2. Medidas de satisfacción, como reconocimiento de los hechos, e investigación y sanción a los responsables. 3. Compensación económica por el sufrimiento experimentado por la víctima de la vulneración de derechos o por afectación a su proyecto de vida. Adicionalmente, las garantías de no repetición servirían para evitar que los hechos violatorios de derechos no vuelvan a suceder. Con estos elementos, la reparación integral consiste en el resarcimiento total o arreglo completo de todos los daños derivados de una vulneración de los derechos humanos. La reparación integral se logra a través de cada una de las medidas que se han explicado anteriormente. La reparación integral puede ser reclamada al Estado y o a las demás instituciones públicas, a través de la presentación de una demanda de garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales son los mecanismos o procesos jurídicos que una persona afectada en sus derechos puede utilizar para lograr la reparación integral de los daños causados por la violación a sus derechos, al menos para alguno de los componentes ya explicados. Existen diferentes garantías jurisdiccionales, la más conocida es la acción de protección. En este contexto, el Estado y o las demás instituciones tienen la atribución constitucional de ejercer el derecho de repetición, haciendo efectivas las responsabilidades administrativas, civiles y penales de las personas servidoras públicas que, con su acción y omisión, contribuyeron a que el Estado o sus instituciones incumplieran con sus obligaciones de respeto, garantía, protección y o promoción.